Y las personas que en su vida han tomado terapia, ¿cómo podrían como elegir a dónde acudir? Mira, yo creo que sí es importante cuando haces clic con la persona. Sin duda, y yo siempre lo comento, no llegan a ti casos que no tengan relación con tu vida. Tenemos que ser muy honestos los psicólogos, siempre te estás viendo en el otro. Okay. Y ellos se ven en ti. Ok. Esto le llamamos las famosas proyecciones, ¿no? Los mecanismos que tenemos y todas estas cosas que conocemos los psicólogos. Entonces tenemos que ser muy honestos en nuestro trabajo y siempre estar también bajo una supervisión. ¿Los psicólogos tienen psicólogo? Claro. Ok. ¿Ven? Ay, es cierto. Los psicólogos. Somos los más dañados. Claro. Ok, entonces eso hace que ustedes todo el tiempo, ok, ya te entendí. Fíjate que no lo había visto. Pero pues, ¿estás de acuerdo que si es la primera vez de alguien que va a ir a terapia, no le va a decir como, bueno, ¿y usted va al psicólogo antes de...? ¿Me puede decir quién es su terapeuta también, por favor? ¿Quién es su terapeuta? ¿Cuál es su cédula? Y su cédula, exactamente, ¿no? Ahorita que ha habido tanto movimiento con esta parte, pues el documento sí es importante. Ajá. Creo que das confiabilidad. Quizá no lo es todo, porque es la experiencia, es la habilidad. Es un arte la terapia también. Okay. Ahorita que te decía, dejo jugar a mi niña, pues sí tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque la parte artística está en tu niño interior. La creatividad está en tu niño interior. Entonces tienes que ser creativo hasta con las terapias, la manera en que entrevistas, la manera en que empatizas con el otro. No toda la gente es fácil de empatizar. Ajá. Y llegar y abrirte, pues no con cualquiera. Ajá. Sí, y ¿sabes qué? Bueno, digo, esto ya se los voy a platicar. No les voy a platicar ninguna de mis terapias, Ninguna, ¿no es cierto? ¿No? Luego acabo platicándoles en diferentes episodios de podcast. Digo, ya tengo muchos años grabando, entonces inevitablemente yo comparto mucho mis experiencias de vida y la verdad es que soy un libro muy abierto, pero pues es la cura, ¿no? No les voy a contar, vayan ustedes a vivir su propia terapia, porque a mí me pasaba cuando iba a terapia que yo salía, le contaba a mi mamá y mi mamá sentía que ella había ido a terapia, o sea, como que, ya fuimos. Le contaba a una amiga y era como, ay, amiga, qué bueno que fuiste a terapia, fíjate cómo nos sirvió a las dos, porque ya me contaste, entonces yo lo voy a hacer. Y era de, no, tú ve a tu terapia, tú ve a terapia. Pero algo que yo respeto mucho y que si yo te recomendaba antes, porque tenemos casi 20 años conociéndonos y nunca había ido a terapia contigo, pero pues yo te recomendaba, yo sabía que eras buena, yo sabía que tenías todos tus antecedentes. No, hombre, el día que me senté contigo, ¿cómo me ayudaste a encontrar el punto? Porque creo que cuando eres una persona que ha tomado terapia y que se conoce y que está en el rollo del autodescubrimiento todo el tiempo, te enredas más. O sea, uno se enreda. Uno se cuenta la película y ya la entendí, ya la mastiqué, no, es que yo ya la superé, yo ya trabajé a mi mamá, ¿no? ¿Cuántos no te dirán eso? Entonces, digo, yo no llegué diciendo ya trabajé a mi mamá, pero sí soy una persona que tiende a sentirse muy resuelta y a razonar como mecanismo de defensa más que a sentir. Exacto. Entonces, no inventes. La primera terapia que tuve contigo fue de que casi te aplaudo, porque tú escuchaste mi podcast de ese día que tuve en privado contigo y me dijiste tal cosa. Y ¡pum! O sea, fue de... Entonces, platicando con una tía que conoces, pero no es la del kinder, es otra tía, estábamos así todas, ya sabes, ya la conversación sí es de que quién va a terapia y quién no, ¿no? Entre amigas, entre mujeres, oye, ¿quién es tu terapeuta? No, pues yo voy al Reiki con tal, o sea, todo el mundo se anda pasando números, ¿no? Entonces, yo no sé qué platiqué de una de mis terapias, entonces volteé a mi tía y dice, wow, tu terapeuta, porque tú has de ser muy difícil. O sea, eres muy inteligente. Entonces, tú has de tener muchas salidas. Y entonces, ¿tú conoces a mi terapeuta? Le dije, ¿es en serio? Y yo, sí la conoces. ¿Está en México? Y yo, no. Se llama Lili. ¡Vas con Lili! ¡Voy a hacer cita! Y dije yo, sí, ¿no? Mira, algo que yo le agradezco mucho a Gerardo y a ti es que me hayan... elegido como su terapeuta, pero sobre todo este halago porque
la capacidad de escucha me la hizo ver Gerardo justamente. Justamente Gerardo en una de las sesiones me dijo, Lili, wow, tu capacidad de escucha. Y fue así como, hasta yo descubro cosas en sesión. ¿Es en serio que no sabías? ¿No? Gerardo y yo era lo que más comentábamos. ¿Te das cuenta que te escucha con todo el cuerpo? O sea, yo le decía, está así, o sea, estás enfrente, te está escaneando, pero tú no te sientes observado, te sientes acompañado. Y Gerardo, sí, porque no sé qué. Y eso se llama tal, o sea, eso en ventas es muy importante, ¿no? Entonces, deja tú la escucha con compromiso. Y le dije, es la única forma que tiene para encontrar dónde uno se está haciendo güey, porque si no escucha con todo su ser, claro que uno le puede dar la vuelta con el discurso. Y yo llegué a tener terapeutas muy, o sea, súper fregonas también, ¿no? Pero en el momento en el que yo me empecé a dar cuenta que ya ellas estaban bien convencidas de lo que yo les decía, dije, no, esto ya no me está sirviendo porque ya la guardé en la bolsa. Sí, no, dije, esto no me está sirviendo porque no estoy viendo nada de mí, que digo, no es que quiera irme a dar el látigo, pero es como neta, pues me estoy conociendo. Para mí la terapia es un proceso de conocer y de sanar y de crecer. Y si estoy sintiéndome igual, ¿no? O es más, no, es que estás muy bien. Y dije, no, porque yo me conozco y sé que de alguna manera me estoy haciendo una trampa que no ubico. Por eso vengo a que me ayuden a ubicarla, ¿no? Y así es como he ido migrando, cambiando. Pero creo yo que para mí sí fue eso que dices, lo de hacer clic para escoger terapeuta. Uh-huh. Y ya después sí como el preguntar si de verdad tienen una carrera como tal en psicología, nivel académico y experiencia. ¿Por qué? Porque hoy en día sí hay muchas personas que pueden leer un libro de psicología y tratar de dar terapia. Eso se llama usurpación de profesión, pero existe. Uh-huh. Y esto es tan delicado porque tú vas con un rollazo a la terapia y puedes salir peor, o sea, puedes salir peor honestamente. Sí, a lo largo de estos 25 años, he trabajado en muchos lugares y con muchas personas y hubo en algún momento en estos entrenamientos muy fuertes que yo le decía a la persona que lo guiaba, si alguien se quiebra emocionalmente, ¿qué vas a hacer? Sí, está muy padre la técnica, pero ¿y qué va a pasar? Tú no sabes cómo viene la psique de esa persona. Si ya viene fracturada y tú pones una técnica y no dominas la parte de el ser, o sea, aguas. ¿Qué puede pasar? Sí, puedes disociar a una persona. ¿Qué es disociar? Sacarla de sí, fragmentarla totalmente, ¿no? Porque hay eventos muy traumáticos que uno va bloqueando, que tienes muy escondidos y de repente evocar una memoria que no estás listo para hacerlo, no quieres. Entonces te disocias, te separas, te desprendes. ¿Y eso cómo se ve en estas? Me imagino que son estos eventos donde hay como técnicas coercitivas de coaching. Yo sí estudié coaching, eso sí les puedo criticar coaching. Y entonces, están buscando llevar a la gente por un breakthrough muy a fuercita. Sí, exacto. Y ahí es donde puede suceder lo de la... Siempre lo he dicho. La gente venimos de mucho dolor ya, Dania, como para enfrentarte todas técnicas tan dolorosas. No hay necesidad desde mi perspectiva y mi experiencia. Ajá. Lo puedes ir haciendo, sí, paulatinamente, poco a poco, con un acompañamiento. No hay necesidad de tanta violencia. Exactamente, tanta violencia. Okay. O sea, porque te destazan. Y a veces no estás listo. Mi pregunta es, para los que nos están escuchando en Spotify, en YouTube y que van a empezar... Luego vengan a YouTube, ¿ok? Para que vean las caras que me hace Lili, sí, porque sí, o sea, me da mucha claridad cuando dices, o sea, no hay necesidad de pasar a una persona por un proceso tan doloroso y dices, puede disociarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve una disociación en una persona? ¿Cómo se ve cuando una persona está fragmentada? Y la otra pregunta que tengo es, ¿se queda así para siempre? ¿O hay forma de regresarla a compactar? Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Regresar a integrar a la persona. ¿Cómo lo ves? ¿Ves una mirada perdida? ¿Lo ves fuera de sí? ¿Lo ves que no se ubica en espacio-tiempo?
O sea, puedes ver muchos indicadores. Ok. Entonces, al momento de estar aplicando esa técnica, se desborda la persona. Sí, dices, ay, logré mi objetivo, se desbordó, está llorando, está en el drama. Sí, y después... Pero lo llevaste a nunca jamás, ¿no? Y ahí está. Y no puedes regresar. ¿Qué va a pasar? Okay. Luego de estas técnicas también salen, yo les digo, como globitos llenos de helio. Y a la vuelta de semanas, otra vez se desinfló y está ahí. Ese no es el propósito de una autorreflexión, de un seguimiento, de un proceso terapéutico. Es me cayó el 20 y ahora, ¿qué hago? Sí. Y hacia dónde voy y seguir en este mismo ritmo y que ahora sí el helio sea poco a poco y no a la inversa, ¿no? Hasta arriba y luego ¡pras! Sí, me gusta mucho lo que dices porque yo no conocía esta opinión tuya y me hace mucho sentido. O sea, Gerardo y yo siempre hemos sido anti eso. O sea, les decimos los sectarios. Somos antisectas. Yo no quería usar palabras. No quería usar palabras, pero le decimos antisectas, la neta, porque decimos, va la gente con mucha ilusión y se inscribe a estos procesos de transformación. Y no todo el tiempo hay facilitadores adentro con los recursos. Deja tú ya las credenciales, ¿no? Los recursos para poder sacar adelante a una persona. Y a veces, o sea, yo sé porque tengo familia que ha ido y o sea, soy la única que no se inscribió, bye. Yo soy la única que dijo, ay, no, o sea, nos vemos. Los años que 2000 estaban no, a todo lo que daban, que ¿no? me paguen si quieren que yo vaya. O sea, no hay forma. Porque yo veía como esta publicidad donde te explicaban, ¿no? Todos estos ejercicios rompedores. Y entonces, sí, o sea, si tú estás evocando todos los momentos de trauma que ha vivido una persona y le estás pidiendo que los nombre y que los grite, ¿no? Y quién te agredió y quién fue tu agresor y quién fue tu... O sea, para las personas no existe bueno, para la mente creo que no existe el pasado, presente y futuro. Todo está aquí. O sea, todo siempre te acompaña. Entonces tú estás normal, o sea, así de que, ay, vengo a aprender, o sea, y de repente sale este coach, y tú o sea, ¿qué onda? Y te rompes o te rompes. A mí me dio mucha risa porque mi mamá, que es súper inteligente y aparte, o sea, o sea, es que mi mamá en uno de esos eventos, yo te juro que no me la imaginaba, pero ella fue por quedar bien con su hijito, ¿no? Entonces ahí va mi hermano y ahí va mi mamá. Y sí, mi mamá me contó una de las técnicas y se ríe, me dice, ay, no, es que a mí ya me tenía hasta el gorro el amigo, porque pues él quería fuerza que le dijera un momento de mi infancia. Y yo pensaba, ¿cuál momento? Ya, o sea, ya quería decirle algo, porque ya, o sea, todo el mundo ya había dicho, no, pues que usé drogas, no, pues que usé esto, no, pues que hice aquello. Y pues yo no podía decir nada. O sea, mi mamá así como de que tampoco voy a decir mentiras. Entonces, pues yo empecé a hacer así como de que, ay, sí, yo también toma, ya para que me dejaran en paz. Y le digo, oye, ¿cómo tentaste todo ese seminario? Pues, o sea, mi mamá en su cura, ¿no? O sea, conectó con otras dos mujeres que andaban en el mismo rollo que ella, que se la estuvieron curando del amigo, o sea, se estuvieron riendo del compa todo el seminario, pues, porque era como que ya, o sea, aparte estás... ¿Qué invento? No, sí, o sea, ¿qué dices? Y ahora, pon tú que la gente no va a ir a una terapia de estas, de shock, que sí va con un terapeuta, de verdad, y pues el terapeuta también le gusta llevar a la gente por el breakthrough a fuerza y todo esto. O sea, ¿cómo pueden identificar más allá del clic? O sea, más allá de me cayó bien, porque muchas veces no tienes la madurez para poder decir, esto no me conviene, o sea, esto no me hace bien, ¿sí? O sea, este terapeuta o esta terapeuta se está brincando sus límites. Una terapeuta una vez me empezó a pedir favores, que yo decía, no, pues pedir favores, yo soy tu terapeada, o sea, favores muy fuertes para mi edad, ¿no? O sea, más como, tú que tienes una empresa, tú que tienes esto y lo otro, o sea, me podrías ayudar a tal y tal, pero a ver, terminada mi terapia, o sea, si terminamos tu terapia, oye, te quería decir sí, y yo así de,
no, o sea, ya no venir contigo. Pero hay gente que dice, ay, claro que sí, porque eres mi terapeuta, todo lo que tú quieres, todo lo que tú quieres, toma. Entonces, yo decía, no está bien, bye. O sea, nos vemos, hasta aquí llegó. O sea, ¿cómo le haces ahí? Ay, es que las líneas son tan finas y tan delgadas en nuestro compromiso y esta parte de acercamiento con la gente, que si tienes que cuidarlo mucho, hay una ética y todo un manual, ¿no? De ética. Y sí es complejo. Por ahí tenemos una maestra que creo que es la que coincidimos, que dice que nadie tiene el terapeuta equivocado. Sí, esa es su frase. Y efectivamente, es una realidad. Somos maestros, somos aprendices todo el tiempo. Por eso te digo, yo soy un aprendiz en los procesos de terapia de mi consultante. O sea, yo también aprendo mucho de mí y aprendo mucho observándolos. Uh-huh. Entonces, este proceso de no sé si llamarlo de humildad, de poderte conectar y de verte y espejear al otro, es bien enriquecedor. Uh-huh. Entonces no existe tal cosa como hay ciertos parámetros o límites a cuidar, o sea, ponte abusado, es más bien tú tienes que tener sentido común. Es que los hay desde nosotros como profesionistas, somos quienes llegamos y ponemos el encuadre. Ok, pero por ejemplo, los que nos escuchan van a ir a terapia. O sea, ¿qué tip les das? Así como, a ver, pues, si te está diciendo esto, la neta no, vete de ahí. O sea, ¿qué sería? Pues sería bien complejo hablar de un tema específico, no sé, favores, por ejemplo. Es que sí va a tener mucho que ver con tu personalidad. Por ejemplo, llegar a un momento de intercambiar lo que tú haces por lo que yo te ofrezco. Pues vivimos en el tiempo del trueque de repente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor si tú me publicitas, yo manejo la terapia, pues son arreglos y negociaciones que tú puedes llegar a hacer que yo no veo que sean inapropiados, pero son acuerdos, son negociaciones. Sí. Entonces dices, bueno, todo depende. Uh-huh. Pero límites, yo creo que no sentirte incómodo, no sentirte invadido, no sentirte agredido, uh-huh, es bien importante. Ayúdame a traer a alguien del extranjero. O sea, no tan joven, o sea, no cuando no tienes idea de cómo funciona eso. Entonces es difícil, o sea, claro. O sea, tú aprendes a decir esto no puedo, o esto no quiero, o esto no me parece. Exacto. Mi mensaje es más en función de cuando la gente no se siente fuerte, y entonces en terapia les piden cosas como, es que es parte de la terapia. O sea, ¿cómo le haces para saber qué no es parte de la terapia? Es que es tu proceso individual, o sea, ¿cómo vas a empezar a intervenir con tus cuestiones, tú como profesionista o tus intereses en un proceso individual donde solo es ver a esa persona? Ajá. Yo creo que ahí es donde dices, no, esto ya no está bien.